¿Qué tal? Bienvenidos otra vez. Esta es la 11ª parte de este maravilloso libro, Poder sin Límites, en el que pues, nos regala las estrategias para convertirnos en nuestra mejor versión. Pues la primera parte aprendimos todo sobre el modelaje, ¿no? Para lograr esos resultados de quienes ya lo tienen. Y hablamos también mucho sobre cómo cablear nuestro sistema emocional y nuestro sistema nervioso para que nos sumen, ¿sí? No que nos limiten, sino que al contrario, nos sumen. En la segunda parte del libro, pues estamos aprendiendo a manejar ciertas distinciones que nos ayudan a mejorar nuestra comunicación intrapersonal e interpersonal para fluir a través de la vida con mayor gozo, ¿sí? Entonces, en las últimas sesiones hablamos de la importancia de tener precisión en nuestra comunicación, de crear ese rapport en nuestras relaciones para poder comprendernos mejor y comprender mejor a los otros. También aprendimos los principales metaprogramas que rigen los comportamientos de las personas. Esto es como la estructura de nuestro piloto automático y tomar conciencia de estos metaprogramas nos permite manejarlos a nuestro favor y también conocer el idioma emocional para poder comunicarnos con mayor asertividad. Pues bienvenidos a las personas que se están conectando. Pau, ¿qué tal? Mucho gusto. Lourdes, bienvenida nuevamente. Vamos a recapitular rapidísimo lo que vimos la sesión pasada. Vimos 7 metaprogramas que pues son los que rigen este piloto automático, ¿no? Entonces el chiste es tomar conciencia de ellos. Y el primero era acercarte o alejarte, que es como cuando estás buscando acercarte por placer o alejarte por dolor. También estamos hablando de el marco de referencia interno o externo, ¿sí? Si nos vamos siempre hacia adentro de nosotros o nos estamos fijando qué es lo que pasa hacia afuera. Es como, por ejemplo, cuando te reconocen un trabajo, si tú mismo te sientes satisfecho porque sabes que lo hiciste muy bien, porque sabes el trabajo que le pusiste y el resultado que tuviste, o estás esperando que alguien de afuera te venga a reconocerlo. El ordenar hacia mí o hacia los otros. También vimos la parte de similaridades y diferencias, que muchas veces nos enfocamos en lo que es igual y otras veces somos, ahora sí que el que se anda fijando en lo que es diferente, ¿sí? Hablamos de cómo podemos convencer a otros, hablamos también de abrirnos a las posibilidades o mantenernos en nuestras necesidades, ¿no? Que eso implica ser un poco más rígido. Y finalmente vimos el tipo de estilo de trabajo que normalmente tenemos. Entonces, bueno, antes de continuar, pues me encantó recibir los mensajes de muchos de ustedes que me compartieron sus metaprogramas dominantes y pues ahora me gustaría recomendarte que si los quieres escribir en algún lugar donde siempre los veas como tu espejo, tu escritorio, algo para que los tengas presentes y que llegue el momento en que ya los interiorices, los detectes de manera automática y los puedas cambiar a tu antojo para mejorar tu comunicación. En consecuencia, tus emociones, tus pensamientos, tus acciones y tus resultados. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es lo fácil, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos, experimentando y aplicando los conocimientos en nuestra persona. Ahora, el reto es qué pasa cuando nos relacionamos con los demás. Aquí ya se complica dirigir el comportamiento de las demás personas con esta misma velocidad, certeza y efectividad, y eso es otro tema totalmente diferente, ¿sí? Entonces, pues ahora la habilidad que hay que desarrollar es reconocer los metaprogramas que ellos tienen. Ahora, el tema de hoy es precisamente algo que creo que ahorita nos cae muy bien hablar del tema de cómo manejar la resistencia y cómo resolver conflictos, porque pues ya tenemos, ya hasta perdí la cuenta, la verdad, ya tenemos mucho tiempo con esta contingencia que casi no estamos saliendo de casa, que nos está abriendo un espacio para convivir con las personas a las que pues más queremos, ¿no? Que son con las que vivimos y pues muchas veces son a las personas que menos conocemos. Entonces creo que ahorita esto
para poder aprender a conocer mejor a estas personas y sobre todo poder tener unas relaciones mucho más armónicas, ¿sí? Entonces, bueno, pues me gustaría decirte que para tener un buen resultado en esta habilidad de reconocer los metaprogramas de las personas que nos rodean, primero tenemos que ser flexibles, ¿sí? Los buenos comunicadores siempre saben cómo calibrar sus mensajes para ir transformando el comportamiento de su interlocutor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta sesión? Vamos a aprender a eliminar la resistencia, vamos a aprender sobre la resolución de problemas y las estrategias que te voy a enseñar es cambiar la dirección del mensaje, romper patrones, redirigir el mensaje y también aprovechar la confusión. Bueno, hace un par de sesiones hablamos de la importancia de crear rapport y una buena manera de hacerlo es comunicándonos siempre con humildad y voluntad para comprender el otro punto de vista, ¿sí? Es decir, ser flexibles. Y la flexibilidad es una clave para la buena comunicación, porque si estás rígido y estás ahora sí que sobre tu argumento y no te dejas ni siquiera mover tantito, empieza la tensión. Entonces, no siempre es fácil ser flexibles porque estamos atados a una serie de patrones y una de ellas, que es naturaleza humana, nos encanta tener la razón y demostrarlo. ¿Sí o no? O sea, este es el ego en plena exposición. Entonces, una de las claves que podemos utilizar para evitar discusiones y que logra que todos acaben contentos es siempre abrirnos a las posibilidades, ¿sí? Probar diferentes soluciones y ver los problemas desde diferentes perspectivas para poder encontrar una solución. ¿Cuántas veces nos enrolamos en una discusión como si fuera una contienda de box, ¿no? Y estamos enfatizando y enfatizando lo que creemos y lo que tiene que ser y lo que tenemos razón, y así hasta que seamos los ganadores. Tony Robbins nos propone que observemos cómo lo hacen en las artes marciales, porque en artes marciales suavemente redireccionan la energía, ¿sí? En este caso, pues nosotros estamos hablando de mensajes. Entonces, este suave redireccionamiento de energía, pues logra que combata la resistencia. Un buen comunicador no se opone al punto de vista del otro, sino que utiliza la flexibilidad para observar los puntos en común, para alinearse con ellos y una vez que ya tiene detectados esos puntos en común, entonces sí redirigir el mensaje. Hay una frase que te voy a compartir de Lao Tzu que dice: el mejor soldado no ataca, el luchador supremo gana sin violencia, el gran conquistador conquista sin batalla, el mejor gerente liderea sin ordenar. A esto se le llama inteligencia no agresiva y esa es la maestría del hombre. En nuestra manera de comunicarnos, pues hay ciertas palabras y frases que crean resistencia. Entonces, aquí, pues la verdad es que sí es importante pensar antes de hablar, o sea, estar pensando cuando nos estamos comunicando, porque es importante saber qué estamos diciendo y de esta manera estamos desactivando nuestro piloto automático. Si has escuchado a Benjamin Franklin, pues sabemos que es uno de los grandes comunicadores que tenía muy presentes las frases que le cerraban las puertas, ¿sí? En cambio, utilizaba palabras que le daban como un aire de estar de acuerdo en las opiniones, ¿no? Como que siempre decía ciertamente, sin duda, y él exponía su manera de percibir las cosas y lo acompañaba con frases humildes como si no estoy equivocado, y continuaba, ¿no? Él sabía cómo persuadir sin oponer resistencia a través del uso del lenguaje y esto lo hacía para no generar resistencia ni respuestas negativas. ¿Y qué pasaba? Pues que conseguía lo que se proponía, ¿sale? Entonces, pues aquí van un par de recomendaciones. Es importante que prestemos atención a cómo nos estamos comunicando, ¿sí? Y eliminar de nuestro vocabulario palabras como pero, porque es una palabra destructiva. En el momento en que la usas, estás negando
todo lo anterior, ¿no? O sea, estás aquí en una discusión y dices, sí es cierto, pero, o sea, ya aquí le diste en la torre a la persona, o sea, sí es cierto, pero, entonces realmente no es cierto. Tienes razón, pero lo que estás comunicando es que realmente no crees que sea cierto o que tenga la razón, o incluso le estás diciendo que lo que dijo es irrelevante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Cambiar el pero por y, además, en cambio, también. Escucha qué diferente se escucha. Ay, que, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? Escucha qué diferente se escucha. Bueno, si tú dices, sí es cierto, pero, pues ya le diste en la torre. Pero es muy diferente decir, sí es cierto y también esto es cierto. Yo creo que tal, tal y tal, ¿no? O tienes razón y además también quiero que consideres y ya expones tu punto de vista, ¿sí? Entonces, si conviertes esto en un hábito, de verdad que vas a lograr mejorar tu comunicación muchísimo. Otra estrategia es la de es que. El es que es la excusa en pleno apogeo, ¿no? Es que quiero hacer esto, pero tal, bueno, ya me volví al pero, ¿no? Sí lo voy a hacer, es que no lo he hecho porque tal cosa. Entonces, ahí cómo vamos a poner, o sea, cómo vamos a sustituir ese es que diciendo a pesar, ¿sí? No lo he hecho, es que tuve cosas que hacer. Entonces, lo voy a hacer a pesar de que tengo cosas que hacer. O sea, nada más es cuestión de sustituir. Porque finalmente no hay personas resistentes, solamente hay malos comunicadores. Entonces, así como estas frases cierran al interlocutor, existen otras que los involucran y los abren a posibilidades. Esto es lo que nos enseña Tony, que es abrir un marco de acuerdo. Entonces, te voy a mostrar 3 frases que si las aplicas, la persona se va a sentir respetada, vas a crear rapport y vas a eliminar la resistencia. Y pues sin resistencia no hay conflicto. ¿Cuáles son estas 3 palabras? Anótalas. Aprecio, respeto y estoy de acuerdo. ¿Sí? Estas palabras te van a ayudar a eliminar la resistencia. El interlocutor va a sentir que estás de su lado y que no lo estás denigrando, sino que te estás abriendo a las posibilidades. Imagínate que tú le estás diciendo a una persona en una discusión, respeto tu punto de vista y me gustaría que ahora me dieras oportunidad de explicarte el mío. ¿Qué crees que te conteste? Ahora, no necesariamente tienes que estar de acuerdo, simplemente respetarlo, porque acuérdate, esta frase es importantísima. Aceptar no significa estar de acuerdo, pero sí es importante poder decir, aprecio tu punto de vista y me gustaría compartirte el mío, ¿no? Porque ahí ya estás desarmando a la persona. Ahora, actualmente está de moda una herramienta que se llama Access Consciousness y ellos también tienen una herramienta que nos ayuda a aterrizar a la persona en darse cuenta que hay otras perspectivas y es decirle interesante punto de vista. Entonces, cuando una persona te está diciendo algo en lo que tú no estás de acuerdo, si tú le dices interesante punto de vista, pues lo puede hacer reflexionar de que tiene un punto de vista y te lo está queriendo demostrar, ¿no? Entonces se puede abrir. Entonces, retomando esto del marco de acuerdo, es como presentar esta situación de manera que la persona acceda a que existen otras posibilidades. Es una manera de negociación y el chiste es que la persona se convenza a sí misma. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros convencemos a alguien que haga algo que nosotros queremos, pues al final de cuentas va a salir contraproducente, porque honestamente no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Cuando alguien te dice qué tienes que hacer, te está dando órdenes y eso a la mayoría de las personas nos hace rebelarnos, ¿sí? Entonces, queremos hacer lo que queremos hacer y no lo que se nos dice. Entonces, cuando tú aprecias o respetas las decisiones, cuando tú aceptas o respetas las decisiones de otras personas, puedes redirigir este mensaje para lograr que acceda a hacer lo que le pides.
Cuando hay acuerdos en alguna situación desaparece el conflicto. Por eso es que es bien importante estar atentos a los puntos en común. Cuando hay conflicto, una estrategia para salir de este conflicto es romper patrones. Y esta parte es muy divertida. Se utiliza cuando la discusión ya se enredó tanto que ya no hay salida, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es crear distracción para sacar a la persona de ese estado y llevarla a otro lado, ¿sí? Ya hemos hablado en sesiones anteriores de qué es esto del estado. Entonces, esto tiene que ver totalmente con nuestras emociones y si estamos enrolados en una discusión que no hay salida, nuestras emociones están vibrando de manera muy negativa. Entonces, necesitamos romper con eso. Tony cuenta en el libro que cuando la gente va a sus sesiones de coaching en su castillo de California, pues es un lugar tan encantador que las personas llegan, se conectan con la naturaleza, respiran profundo, admiran la belleza del océano, como que entran en el presente y comienzan pues, rompiendo el hielo, hablando un poco del lugar, la experiencia de estar ahí. Y después de un rato, pues Tony les pregunta, bueno, ¿y qué te trae por aquí? Y en ese momento él observa cómo la persona al conectarse con su estado infeliz o estresado cambia su fisiología, sus gestos, su tonalidad, se pone rígido y empieza a comenzar sus desgracias. Entonces ahí es donde Tony les dice en un tono firme y autoritario, aún no hemos empezado. Y entonces las personas como que reaccionan disculpándose y esto lo hace él con el propósito de crear confusión para mostrarles cómo cambiaron de estado en un segundo, ¿sí? Entonces, la manera de romper patrones es haciendo algo disruptivo. Me acuerdo cuando tuve oportunidad de ir al UPW, lo que él decía es que, o sea, estás aquí en una discusión súper acalorada y es como de pronto decir, ¡ah! ¡Me apestan los pies! ¿No? Entonces la gente se queda así como, ¿qué te pasa? ¿No? Pero ya ahí lo sacas del estado. Entonces, bueno, chicos, piensa qué frases puedes ocupar para cuando estás enrolado en una discusión que te permita romper el patrón y crear confusión para sacar a tu interlocutor de ese estado cíclico. Esta interrupción sirve para dar por terminada la discusión o para que tengas un momento de pensar cómo crear un marco de acuerdo, alinearte nuevamente y lograr una solución, ¿no? Porque una vez que hiciste algo disruptivo que se distrajo la atención, puedes tú inteligentemente decir, bueno, a ver, habíamos acordado que esto y esto, en esto estamos de acuerdo, yo quisiera proponer esto y entonces ya puedes ir dirigiendo el mensaje de manera que a ti te convenga, ¿sí? Entonces la comunicación siempre se va a construir mejor a través de los acuerdos que de los conflictos. Entonces es bien importante aprender a alinearnos a los acuerdos en vez de mostrar resistencia, porque así vas a evitar conflictos, discusiones y malos ratos. Una frase que aprendí hace mucho tiempo y para mí es regla de oro es, ¿qué prefieres? ¿La relación o la razón? Y esto la verdad es que es bien importante porque necesitamos ser bien inteligentes para domar a nuestro ego, que nos va a impulsar a tener la razón. Entonces, lo que es importante es pensar en el largo plazo, ¿sí? Que tengas una relación sin resentimientos, sin alejamiento, seguramente va a tener mucho más valor que un ego inflado. Entonces, sé que ahorita estamos en una situación en la que pues estamos, como dicen mis hijos, teniendo una sobreconvivencia con nuestros familiares y pues luego ya por cualquier cosita explotamos, ¿no? Entonces hay que tener esto bien presente porque es más importante mantener una relación sana que un ego inflado, ¿sí? Entonces, bueno, pues recapitulando, chicos, recapitulando lo que hemos aprendido en esta sesión. Cómo eliminar la resistencia y a resolver conflictos evitando pleitos. Entonces, primero que nada, tenemos que estar bien atentos cuando nos comunicamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el piloto automático nos domina. Y si no pensamos qué estamos diciendo, hasta podemos crear una guerra. Entonces, es importantísimo tomar conciencia cuando nos comunicamos. Para dominar este arte de evitar la resistencia y resolver conflictos, pues es importante ser flexibles a las otras perspectivas. Alinearnos siempre con los puntos en común. Dominar nuestro ego
querrá, que obviamente va a querer ser vencedor, ¿sí? Porque, digo, honestamente, qué bien se siente decir, te lo dije, ¿no? Pero a la otra persona nos cae como bomba que nos digan eso. Entonces, pues hay que acordarnos de saber que no se trata de que nosotros convenzamos por convencer, sino redirigir el mensaje para que la persona se pueda convencer a sí misma, ¿ok? Entonces, ¿qué estrategias podemos implementar? Eliminar las palabras que crean resistencia. ¿Te acuerdas cuáles son? Es la palabra pero y la vamos a sustituir por y, además de, considerando cualquier otra cosa. Y la palabra es que, bueno, la frase es que es la excusa, ¿sí? Es la justificación. Entonces, ¿cómo la vamos a sustituir? En vez de decir es que, vamos a decir a pesar de. Y eso de verdad que nos empodera. Entonces, vamos a redirigir el mensaje utilizando los marcos de acuerdo, buscando puntos en común e integrar palabras como aprecio, respeto, estoy de acuerdo, ¿sí? Para sacar a la persona del estado resistente, vamos a romper patrones causando confusión, creando algo disruptivo que nos va a permitir o terminar la discusión o aprovechar ese espacio de confusión, de silencio, para poder redirigir el mensaje a nuestra conveniencia, ¿sí? Entonces, pues siempre hay que tener presente que la relación es mucho más importante que la razón y al final del día o al final de la vida vamos a vivir mejor si conservamos estas relaciones cercanas y amorosas, sin resentimientos, sin recelos, que acabar viviendo en soledad con tu razón. Entonces, bueno, pues me encantaría escuchar qué te pareció este capítulo, estas estrategias. Si crees que las puedas implementar ahora que estamos teniendo esta sobreconvivencia con familias. Y bueno, pues ahorita también tenemos el tiempo para poderlas poner a la práctica y una vez que la vida vuelva a la normalidad ya podemos y las podremos entonces ya implementar con nuestros compañeros, con nuestros superiores, con nuestros equipos y finalmente pues el chiste es que podamos fluir y mantener las relaciones mucho más cercanas. Me da mucho gusto, Mario, que estés por aquí. Maritza, buenas noches. Son a los que veo ahorita por aquí en pantalla, pero bueno, pues espero que hayan disfrutado esta sesión que fue cortita. Y la próxima semana vamos a hablar de otro tema bien interesante que es el poder de la perspectiva. ¿Sale? Pues nos vemos por aquí el próximo lunes, chicos. Disfruten mucho su semana y acuérdense de implementar estas estrategias y comentar, ¿no? Comentar para saber que esto les está trayendo valor. Les dejo un abrazo fuerte y a convertirnos en nuestra mejor versión.